Tres. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los asistentes del Sexto Congreso Internacional y 13º Congreso Nacional de Tecnologías de Educación. Como alumnos de la carrera de Químico Farmacobiólogo de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP, hacemos presentación del siguiente artículo. Como artículo a exponer, lleva el nombre de Desarrollo de una herramienta informática para identificación de enterobacterias mediante el uso de macro de Excel, siendo realizado por Víctor Daniel López Moreno, Marco Reyes Oval, Jonathan Jiménez Serrano y la doctora Claudi Lorena Villagrán Padilla. Como primer punto, hacemos énfasis sobre las enterobacterias, que son un grupo de bacterias pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae, que se encuentran combinadas en el tracto intestinal de seres humanos y animales, así como en el medio ambiente. En este grupo pueden llegar a incluirse géneros como Escherichia, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Enterobacter, Proteus y entre otros. A lo largo de los años, la identificación de estas enterobacterias se ha sido realizada en laboratorios de manera habitual por medio de pruebas químicas o por identificación microscópica, entre otras. Y son procesos que usualmente llegan a requerir cierto tiempo para su desarrollo o realización, llevando a cabo un duramiento desde unas cuantas horas o hasta un par de días. Como podemos hacer énfasis, estas pruebas pueden observarse mediante diversas reacciones químicas específicas, ya sea un cambio de color, una formación de gases o precipitados que indican la presencia o ausencia de ciertos compuestos. Ejemplos como la fermentación de glucosa y lactosa, que se observa la producción de ácidos o gases, o lo que indica la capacidad de la bacteria para, metabolizar estos azúcares, o la descarboxilación de la lisina que evalúa por la producción de aminas, y vienen siéndose por un cambio de color en el medio, o la movilidad que se verifica por el desplazamiento de medios semisólidos, o la prueba de indol que identifica la capacidad de degradar el triptófano a indol y mostrando un cambio de color tras la adición de un reactivo. O también la descarbonización de ortinida, que valora por la producción de protecina, llegando a generar también un cambio en el pH del medio. Y bueno, dentro de los laboratorios de esta docencia, después de que los alumnos llegan a realizar las pruebas bioquímicas, se llegan a realizar una comparación de los resultados obtenidos de las pruebas con el uso de pruebas por medio de tablas. Sin embargo, el problema es que durante el proceso de identificación pues, de estas bacterias, por medio de esta búsqueda, es que puede llegar a ser un proceso demasiado rutinario y que pueden llegar a transcribir datos de un lado a otro, y eso puede llegar a presentar varios problemas, desde una cantidad enorme de tiempo hasta a propiciar a cometerse muchos errores, ya sea de escritura o identificación. Por ende, se busca que lleguemos a agilizar el proceso y después de haber realizado varias opciones, decidimos realizar un programa de macros con Excel para poder reducir los tiempos y llegar a reducir los errores en identificación de bacterias, pero en específico de enterobacterias. Ok, pasamos con la macros. Para empezar, ¿qué entendemos por una macros? Una macros es un conjunto de comandos que van a realizar una tarea ya sea básica o muy complicada. Aquí entendemos que para la macros nosotros usamos el programa de Excel de Microsoft Office. Básicamente aquí el comando que usamos fue extraer. Las propiedades del comando extraer básicamente funcionan en que nosotros vamos a poner un listado de ciertas bacterias con sus características bioquímicas. Y este comando lo que va a hacer es que cuando nosotros pongamos las características en otras celdas, que son las celdas modificables, podrá arrojarnos entre toda nuestra base de datos la bacteria a la que corresponde las ciertas características de las pruebas bioquímicas. Aquí comprendemos entonces que la macro que nosotros realizamos se basa en dos secciones. Tenemos lo que es la base de datos y tenemos lo que es las celdas modificables con su celda de resultado.
Ahora, entendemos que la base de datos está conformada por los nombres científicos de las bacterias, por las pruebas bioquímicas, como podemos ver, están en un orden. Como podemos leer ahí, tenemos tinción de Gram, glucosa, lactosa, gas, producción de ácido sulfídrico, tenemos las características de diferenciación, que básicamente son signos de negativo y positivo. Aquí es muy importante, ya que la función extraer funciona de tal manera en que los datos que nosotros pongamos en nuestra base de datos tienen que ser iguales a los que nosotros vamos a introducir en nuestra celda modificable. Como podemos ver, se están usando positivos y negativos, pero más adelante también se usa uno que es una F. Esa F, como tratamos de enterobacterias, todas van a hacer la fermentación. Y esa obviamente se va a quedar tal como está. Aquí hay que tener cosas bien en cuenta. Si nosotros queremos expandir la macros, ya sea en pruebas bioquímicas o en más bacterias, podemos hacerlo, pero hay que tener muchos detalles a tener en cuenta. La macros funciona de tal manera que no podemos introducir nuevas bacterias o nuevas pruebas bioquímicas en medio de los dos ejes, que ya sea la columna o la fila. Tenemos que hacerlo al extremo de ambas, ya que si introducimos intermedio en una columna, podremos desvariar la macros, ya que ahora no va a leer correctamente lo que marca la base de datos y nos va a marcar un error. A la hora de usar la macro, notamos ciertos inconvenientes que tuvimos que tener en cuenta. La macro se puede usar en lo que es el programa de Excel, de Office. No hay mucho problema con las versiones, pero pueden llegarse a presentar casos en los que el uso adecuado pues tiene que ser muy específico. Cuando lo usamos en celular, tenemos que abrir el programa de Office, de Microsoft Office. Muchas veces cuando lo abrimos desde un enlace o algo así, nos abre el navegador externo, nos abre el navegador de Teams. Ahí la macros no va a funcionar, ya que se tiene que usar en Microsoft Excel Office, la aplicación concreta. Ya que si se usa en celular, tenemos que modificar uno por uno y hay que darle Enter. Al darle Enter, el dato en la celda modificable va a entrar. En cambio, si lo hacemos en Teams, no lo va a registrar y no va a leer nada y no te va a arrojar una bacteria, ni siquiera te va a arrojar error. Por eso hay que tener mucho cuidado y usarlo en lo que nosotros marcamos como Microsoft Office Excel. Tenemos la celda modificable. Aquí esta celda modificable es la que nosotros vamos a introducir nuestros datos de las pruebas bioquímicas. Como podemos ver, hay una celda de resultado que está marcada en amarillo. Esa celda es donde se encuentra nuestra función de extraer. Tenemos que tener en cuenta que esa celda únicamente nos va a arrojar lo que coincida con lo que nosotros pusimos de nuestras pruebas bioquímicas. Como vemos, tenemos la definición de Gram, glucosa, lactosa, gas y producción de ácido sulfídrico, como lo teníamos en la base de datos de la misma forma. Hay que mantener este orden para que la función haga su tarea adecuadamente. Y también se le podría agregar, si tenemos en cuenta que nosotros queremos agregar más pruebas bioquímicas, en las celdas modificables tendríamos que agregar también esas pruebas bioquímicas, simplemente pues haciéndolo hasta el extremo de lo que sería la fila. Y entonces entendemos que este resultado se analizó de la siguiente manera. Ahora vamos con la parte experimental. La parte experimental se compuso de varias partes. En la primera parte nosotros hicimos la invitación a alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas que estén tomando la materia de Bacteriología 1, que es donde nos explican cómo se hace la identificación de las enterobacterias. Entonces, para ello hicimos la invitación a 98 alumnos que hicieron de a 3 identificaciones por persona. Entonces, les pedimos que registraran el tiempo en el que ellos terminaban de identificar una serie de imágenes que nosotros pusimos correspondientes a una prueba bioquímica. Entre ellas poníamos las pruebas de TCI, LIA, urea, citrato, indol. Entonces, con las fotos ellos tenían que identificar con la ayuda de su tabla eh, qué bacteria, qué enterobacteria estábamos buscando. Entonces, acá podemos ver una serie de ejemplos. Por ejemplo, que dimos un tiempo máximo de 5 minutos. Pasando el tiempo ya no podían identificar. Entonces, a los 5 minutos muchos de ellos encontraron a las bacterias, otros tardaban menos. Todo tiene mucho que ver con la destreza y con la facilidad de identificación de las pruebas bioquímicas que ellos tuvieran. Entonces, tenemos primero a 49 alumnos que hicieron la identificación con tablas de las mismas enterobacterias y a los otros 49 con el uso de la macro de Excel. Para ello, entonces, registramos el tiempo, los tiempos promedio, la cantidad de errores y de aciertos, siendo para mencionar los aciertos totales con las tablas, solo 60 de las 297 identificaciones.
y con la macro 118 aciertos. Si bien hubo muchos errores, aún así tiene que ver más con las lecturas incorrectas de los alumnos, ya que en bacteriología 1 aún están aprendiendo y suelen cometer errores. Entonces, cabe recordar que todos los participantes eran alumnos y muchos tienen ciertas complicaciones para hacer una identificación correcta. También medimos la cantidad de errores totales, siendo la tabla, con el uso de tablas, 237 errores contra 179 de la macros. Los tiempos mínimos. El tiempo mínimo de identificación, o sea, el alumno más rápido que identificó a las enterobacterias, se tardó 1 minuto con 11 en las tablas y solo 1 minuto cerrado con el uso de la herramienta informática. El tiempo promedio que registramos fue de 4 minutos con 13 segundos para las tablas y 3 minutos con 53 para el uso de enterobacterias. También los comentarios que nos hicieron sobre ellos, de todos los comentarios recibidos, el 89.7 hizo referencia a que prefería el uso de la herramienta informática, ya que era bastante más intuitiva y era bastante más rápida a su consideración. La gran mayoría de alumnos que tuvieron las condiciones óptimas, que pudieron haber identificado la bacteria con el uso de la herramienta, prefirieron casi 9 de cada 10 la herramienta informática. Nosotros registramos todos los datos de las personas para sacar las estadísticas y hacer un análisis estadístico por TED-Student, donde comparábamos el número de aciertos, donde el grupo 2, que es el grupo de macros, superó el valor crítico. Entonces, esto nos dice que hay una variación considerable, o sea, evidencia suficiente para decir que hay una mejoría de tiempo en cuanto al uso de tablas. Y también el número de errores también tiene una evidencia estadística de que hay una diferencia significante. Entonces, para esto nos sirve. El uso de estas herramientas nos ayuda como un apoyo didáctico para los alumnos, para que ellos puedan entender, comprender y ver visiblemente en qué se están equivocando. Recordemos que en la macros, si no pones una prueba bioquímica de la manera correcta, te va a arrojar error. Entonces, desde ese momento ya puedes saber que estás cometiendo un error en la identificación. Solo como dato, habría más de 2 millones de posibilidades de pruebas bioquímicas. Entre todos los parámetros que tenemos, hay más de 2 millones de posibilidades en las que podemos acomodar estas pruebas bioquímicas, entonces hay muchísimos resultados diferentes. Entonces, de manera típica, estas bacterias se van a comportar como los tenemos en la tabla, pero es bueno tener en consideración que en la macro te va a avisar o te vas a dar cuenta visiblemente de que te equivocaste en tu lectura. Entonces, es una ayuda tremenda para la parte didáctica de los alumnos. Les agradecemos mucho su interés en esta propuesta de herramienta informática. Le agradecemos mucho al Congreso Nacional de Tecnologías en la Educación por esta oportunidad y les dejamos adjuntado nuestros nombres con nuestros correos para responder cualquier duda que tengan acerca de nuestro trabajo o sobre el uso de la macros de Excel. Muchas gracias. Y como punto importante a mencionar, antes de terminar, hacemos mención de que solamente no es un programa con macro de Excel para llegar a reducir tiempos y minimizar errores de identificación bacteriana. También es una alternativa de aprendizaje con la que se ponen a prueba los conocimientos de las lecturas de las pruebas bioquímicas en el área de la bacteriología y en el uso de esta herramienta que puede llegar a tener diferentes enfoques según las necesidades de aprendizaje del alumnado, siempre tomando en cuenta de que no buscamos eliminar la interpretación de forma tradicional, sino de ser un apoyo a la docencia al fomentar la complementación del conocimiento aplicado en el área de la docencia.
pues ya, ¿no?